Los siglos XVIII y XIX en Europa. En este video vamos a estudiar la continuación del proceso revolucionario de las llamadas revoluciones liberales, el triunfo y expansión de las ideas ilustradas a partir de la Revolución Francesa y las consecuencias de la expansión de estas ideas y de la invasión de Napoleón. Vamos a estudiar procesos europeos y desde el punto de vista temporal vamos a hacer un corte entre los casi 100 años que van fines del siglo XVIII, con la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, y fines del siglo XIX con las unificaciones de Italia y Alemania. Primero vamos a hacer un breve repaso sobre la Ilustración y los principios fundamentales de la Ilustración para entender fundamentalmente los conflictos ideológicos del siglo XIX. Recordemos que la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII en Europa y que se extendió hasta el siglo XIX. Produjo profundos cambios culturales, políticos, económicos y sociales y dio sentido a las llamadas revoluciones liberales. El nombre Ilustración se le da porque tenía por finalidad disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Por eso el siglo XVIII es que se lo conoce como siglo de las luces. Las raíces de la Ilustración se pueden encontrar en los procesos de cambio cultural que se dan ya en el siglo XV con el humanismo, que se continúan durante el siglo XVII en el llamado siglo de la razón y se perfeccionan precisamente con el movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII. La raíz común de los tres movimientos es el desarrollo de las ciencias basadas en la razón en lugar de las explicaciones religiosas que se daban fundamentalmente en la Edad Media. La Ilustración da origen a lo que se denomina liberalismo político. El principio fundamental que defiende el liberalismo político es la libertad individual y por eso es el nombre. Vamos a enumerar algunos de esos principios. En primer lugar, la defensa de las libertades individuales. En segundo lugar, la igualdad de los hombres ante la ley. Ya se va a empezar a hablar de ciudadanos en lugar de súbditos. El principio de soberanía nacional, que postula que el poder reside en el pueblo y el pueblo es la nación. Postulan también la defensa de la Constitución como ley fundamental que pone límites al poder de los reyes, la división de poderes en el caso de las repúblicas y por supuesto la defensa de la propiedad privada. Aquí tenemos un esquema de cómo funcionan algunos de estos principios, sobre todo desde el punto de vista político, y cómo limitar el poder de los reyes. Las ideas ilustradas o liberales repercuten históricamente en tres grandes procesos. En primer lugar, la Revolución Industrial, donde vemos cómo la razón se aplica al progreso técnico y va a producir nuevos inventos, las mejoras tecnológicas. Recordemos la Revolución Industrial, la primera fase de la Revolución Industrial a partir de 1750, de mediados del siglo XVIII. En segundo lugar, la independencia de los Estados Unidos en 1776, que estableció la primera república moderna y la primera constitución escrita. Pero nosotros en este video nos hemos centrado en la Revolución Francesa para entender fundamentalmente las consecuencias de este proceso revolucionario. Los principios fundamentales de la Revolución Francesa son el de la libertad, el de la igualdad y el de la propiedad, también el de la fraternidad. Nosotros nos vamos a centrar en libertad, igualdad y propiedad. Principios que ya hemos explicado, que son principios liberales.
Y como decíamos, vamos a repasar brevemente las transformaciones de la Revolución Francesa. En lo político, la Revolución Francesa puso fin a una monarquía absoluta, la del rey Luis XVI. Primero instauró una monarquía constitucional. Habíamos visto que uno de los principios fundamentales del liberalismo político era limitar el poder de los reyes mediante la sanción de una constitución. Esto pasó en Francia en la primera etapa. El rey Luis XVI debió aceptar una constitución escrita que limitara su poder. Sin embargo, se terminó llegando a una situación donde el rey va a ser decapitado, va a ser ajusticiado, porque conspiraba con las potencias europeas para tratar de derrotar a los revolucionarios franceses, y se va a instaurar una república. Desde el punto de vista social, se abolieron los privilegios que eran feudales y se produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se fundamenta en la igualdad de todos ante la ley. Desde el punto de vista económico, se estableció el libre comercio, y desde el punto de vista cultural y religioso, se reconoció el derecho a la libertad de culto y el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, a partir de las ideas postuladas por los revolucionarios y de los cambios producidos por la Revolución Francesa, se produjeron durante fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX una serie de conflictos ideológicos entre quienes defienden las ideas ilustradas y quienes las rechazan o las critican. Por eso durante este periodo surgen las tres grandes ideologías de la edad contemporánea. Vamos a ver también cómo, con unos ejemplos muy sencillos, se dan estos conflictos, tanto en Francia como en Europa. Decíamos que los conflictos entre revolucionarios y contrarrevolucionarios repercuten en Europa. En el caso europeo se puede entender mediante el reconocimiento de cuál era el sistema político imperante en los demás estados europeos. Todos los estados tenían monarquías absolutistas o déspotas, eran despotismos. En el caso español, por ejemplo, el despotismo ilustrado de España. En el fondo eran monarquías que no admitían límites al poder del rey. Por esa razón, los reyes de los estados europeos intentaron por todos los medios limitar la expansión de las ideas de la Revolución Francesa y formaron contra Francia una serie de coaliciones militares con el objetivo precisamente de derrotarlos y en lo posible de restaurar la monarquía en Francia. A pesar de estos esfuerzos combinados de los estados europeos para derrotar a los franceses, Francia salió victoriosa durante mucho tiempo, gracias sobre todo a la figura de Napoleón Bonaparte, que fue quien llevó adelante la expansión europea y que logró derrotar 5 de las 7 coaliciones que se formaron contra Francia. No se puede entender la expansión de las ideas revolucionarias sin la figura de Napoleón, que precisamente a medida que conquistaba los distintos territorios que fue conquistando en Europa, fue llevando las ideas revolucionarias consigo. Volviendo un poco a lo que habíamos mencionado antes, los conflictos entre revolucionarios y contrarrevolucionarios se dieron también en Francia misma. No todos aceptaron las ideas de los revolucionarios franceses
Y un ejemplo es la región de la Vendée en Francia, que luchó por la monarquía y por la religión católica como religión oficial. Por esa razón los revolucionarios reprimieron esta revuelta, finalmente la derrotaron, y para algunos historiadores se trató del primer genocidio de la edad contemporánea, puesto que se ordenó la eliminación de la población, que era población católica. Aproximadamente el 80% de la población fue asesinada. Habíamos también mencionado las distintas coaliciones que las potencias europeas formaron contra Napoleón, y habíamos dicho cómo Napoleón logró derrotar 5 de esas coaliciones. En la sexta y en la séptima coaliciones, Napoleón va a ser derrotado, la última en 1815, y con la derrota en 1815 en la batalla de Waterloo, Napoleón desaparece de la escena política. Bien, habíamos dicho entonces que a consecuencia de las conquistas napoleónicas, las ideas de la revolución se expandieron por Europa. Estas ideas, la expansión de las ideas del liberalismo o de la Ilustración, concretamente a partir de la Revolución Francesa, produjeron una serie de consecuencias que tuvieron un largo alcance y que tuvieron mucho impacto en procesos que estudiaremos en otros videos. El primero tiene que ver con la crisis de la monarquía española. España ya venía atravesando un proceso de crisis desde fines del siglo XVIII, pero con la invasión de Napoleón a España en 1808, esta crisis se va a incrementar. Y a consecuencia del proceso que va a atravesar España entre 1808 y 1814, se van a producir en América los procesos revolucionarios. Todo esto será objeto de estudio en otro video. Como habíamos visto ya algunos ejemplos, y como ya hemos mencionado, la lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios va a continuar incluso después de la derrota de Napoleón. Napoleón es derrotado en 1815, habíamos dicho, en la batalla de Waterloo, y después de la restauración de la monarquía en Francia, las potencias que derrotaron a Napoleón celebraron lo que se conoce como Congreso de Viena y formaron la Santa Alianza. El propósito de la Santa Alianza fue dar marcha atrás con todas las transformaciones producidas durante la etapa napoleónica. Por lo tanto, son las potencias contrarrevolucionarias las que van a empezar a regir los destinos europeos después de la desaparición de Napoleón. Sin embargo, vamos a ver que los liberales o los revolucionarios no van a renunciar a la lucha y van a producirse durante el siglo XIX una serie de oleadas revolucionarias inspiradas por las mismas ideas de la Revolución Francesa. Las oleadas más importantes son las de 1820, 1830 y 1848, con resultados dispares. En 1820 vamos a ver que casi todo el continente europeo se ve afectado por estas revoluciones. En 1820, decíamos, se reproducen revoluciones liberales en España, Portugal, Grecia, Italia y Rusia. La única que triunfa es la revolución en Grecia, que logra independizarse del Imperio Otomano, y el resto son sofocadas. Por eso es un triunfo mayoritariamente contrarrevolucionario o conservador. En 1830 hay una suerte de empate entre revolucionarios y contrarrevolucionarios debido a el fracaso de la mayoría de las revoluciones, pero el triunfo de la revolución en Bélgica, que logra finalmente independizarse de Holanda, y la instauración de una monarquía constitucional en Francia.
En 1848, en Francia se instaura la República, en Italia se imponen monarquías constitucionales y el Imperio Austrohúngaro, que era el mayor imperio central en Europa Central, pierde muchos territorios. Por lo tanto, se puede hablar de un triunfo liberal. Este es un esquema de las oleadas revolucionarias con lo que más o menos hemos venido hablando. Otra consecuencia de la expansión de las ideas ilustradas o liberales por Europa es que surgen nuevos grupos revolucionarios. La burguesía rica se separa de la pequeña burguesía y el movimiento obrero, que es una consecuencia también de la revolución industrial, se organiza cada vez más en demanda de derechos para mejorar la situación de los trabajadores. Paralelamente, se difunden las ideas de Karl Marx y se publica el Manifiesto Comunista en 1848. Y por esa razón, esta es la raíz del socialismo científico o comunismo, que es otro tronco ideológico del siglo XIX. Las raíces del socialismo, por supuesto, son anteriores a la Revolución Francesa, pero a partir de Marx se logra sistematizar su pensamiento, ordenar y logra expandirse por Europa, sobre todo, como hemos dicho, dentro de la clase obrera. Habíamos mencionado también que en América las ideas revolucionarias van a contribuir a la expansión del proceso de independencia y como consecuencia más lejana se produce la unificación de Alemania e Italia. Hay que recordar, para sintetizar un poco este tema de las unificaciones de Italia y de Alemania, que tanto Alemania como Italia no se consolidaron como estados durante los siglos XV y XVI, como sí pasó con España, Portugal, Francia, Inglaterra, sino que hasta el siglo XIX eran todavía principados o reinos pequeños divididos entre sí. En el caso italiano también existían los estados pontificios, que era el territorio gobernado por el Papa, y no habían podido consolidarse como estados y unificar esos territorios. Finalmente, entonces, a fines del siglo XIX, también producto de diversas revoluciones y por el avance de las ideas liberales, es que estos estados van a lograr consolidar las unificaciones y ya surgen Alemania e Italia prácticamente como los conocemos. Habíamos dicho y habíamos visto cómo el siglo XIX, producto de todos estos conflictos, da origen a los tres grandes troncos ideológicos, a las tres grandes ideologías que también van a tener importancia en el siglo XX. Vamos a hacer un breve resumen de la razón por la cual surge cada una de estas ideologías y cuáles son los principios que defienden. El liberalismo, a su vez vamos a aprovechar para hacer un repaso un poco de lo que hemos venido viendo. Habíamos visto cómo el liberalismo surge con las ideas de la Ilustración en contra del absolutismo y cómo va a ir consolidándose y expandiéndose durante las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848. El conservadurismo o parte del movimiento contrarrevolucionario se opone a las ideas ilustradas, a las ideas de la Revolución Francesa y pretende defender el antiguo régimen. El socialismo surge como oposición al liberalismo, más bien como crítica de las desigualdades producidas por los sistemas liberales y sobre todo por el proceso de la revolución industrial, y pretende precisamente corregir esas desigualdades y buscar una sociedad más justa. El socialismo, a su vez, recordemos, se consolida como ideología
o se expande ya con mayor orden ideológico en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850. ¿Cuáles son los valores que defiende cada una de estas ideologías? El liberalismo, la libertad, el individualismo, la propiedad, la igualdad ante la ley. Todo esto siempre porque el enemigo de las libertades individuales es el Estado, si no se limita su poder. Por esa razón es que plantea también la división de poderes y el establecimiento de constituciones. El conservadurismo va a defender la jerarquía, el orden, la tradición, la monarquía, la religión. La idea de los conservadores es precisamente que la revolución ha producido caos y, si bien es necesario establecer o que se produzcan algunos cambios, estos cambios tienen que ser paulatinos. Por eso rechaza la idea de la revolución para producirlos. El socialismo defiende la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia social. La idea del socialismo es que el Estado debe ser quien tenga la propiedad de los medios de producción, no ya la propiedad privada, sino que la propiedad va a ser del Estado, porque el Estado es el que tiene que intervenir en la economía, tiene que intervenir en la política, para defender a los individuos de las desigualdades que se producen en un sistema liberal. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a seguir vinculando a partir de este tema los temas que hemos ido mencionando durante el video. Y bueno, nos vemos en el próximo video.